nos corresponde a la hora de lengua y literatura. Y vamos a ver un tema que muchas veces lo hablamos y no sabemos por qué lo hablamos o por qué pronunciamos así. ¿Por qué lo hablamos o por qué pronunciamos así? Y son las reglas relacionadas a la unión o separación de la sílaba. Vamos a ver las reglas relacionadas con la unión y separación de las sílabas. La primera se llama sinalefa. La primera se llama sinalefa. A ver, Israel, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya, Liz. La sinalefa se produce cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal. Ambas vocales se unen y forman una sola sílaba métrica. Por ejemplo, al decir hubo un incendio, oímos hubo un incendio, es decir, al pronunciarlas las sílabas bo y u se oyen como si fueran una sola sílaba. Este es un fenómeno que ocurre frecuentemente en el habla, en razón de la economía a la que tiene el lenguaje oral. Gracias, Israel. ¿Qué nos comparte su compañero? Esta regla llamada sinalefa quiere decir que cuando nosotros al hablar unimos dos vocales, como por ejemplo, la forma de hablar sería, hubo un incendio, pero nosotros tal vez por hablar demasiado rápido escuchamos, hubo un incendio, hubo un incendio, hubo un incendio, ¿ya? Entonces, este fenómeno se da por el habla. Vamos a poner un ejemplo. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? La palabra princesa termina en vocal y la siguiente palabra, está, comienza con vocal. Juntamos así la última sílaba de princesa con la primera sílaba de esta para formar una sola sílaba. Como resultado, este verso tiene 14 sílabas en vez de 15. ¿Por qué? Porque la estamos separando en sílabas, ¿verdad? Entonces, si la princesa está, la princesa Saes, la palabra Saes, a ver, voy a ponerle ese lápiz, puedan entender. Estamos aquí, estamos aquí. Entonces, decimos que la sinalefa es la unión de dos vocales en diferentes palabras. Princesa es una y esta es otra palabra. Pero al momento de dar lectura o al momento de pronunciar, estas dos sílabas se unen. La princesa está, ¿ya? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? O, como en el ejemplo de acá arriba, hubo un incendio, pero escuchamos hubo un incendio. Hubo un incendio, hubo un incendio. Es una forma de hablar, ¿de acuerdo? Vamos con ¿o cuál sería un ejemplo de esto? ¿O cómo usted recuerda? Porque muchas de las veces nuestro dialecto da para hablar así. ¿Cómo sería un ejemplo de esta unión de vocales pertenecientes a dos palabras? Tratemos de buscar un ejemplo para participar, por favor. Una palabra que termine en vocal y otra palabra que la que le sigue empiece nuevamente con vocal.
¿Cuál sería? Aquí hace referencia a que la separación de vocales ya no es, por decirles, aquí la palabra princesa, o sea, la oración con la palabra con princesa, tiene 15 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero al momento en que nosotros pronunciamos y sucede esta regla de la sinalepa, ya no tenemos 15 sílabas, tenemos 14 por esta misma pronunciación. ¿Cuál sería otro ejemplo de ellos? Si yo les digo, son de abril, son de abril las vacaciones, en donde estoy utilizando la sinalefa. ¿Y cómo sonaría? A ver, digo, son de abril las vacaciones. ¿Dónde encuentro la unión de dos vocales? En esta oración que les acabo de poner, ¿dónde encuentro la unión de dos vocales? ¿Y cómo sería la pronunciación? En de abril, ¿Y cómo sería? de abril. O De sea, abril, ¿no es cierto? Digo, ah, son de abril las las vacaciones. Así, vacaciones son de abril las vacaciones, son ¿verdad? de abril. Ujú. Entonces, es una forma de hablar, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas sílabas tiene esta oración? Vamos a separar, ¿cierto? Aquí está una, esta otra, esta otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 normalmente sería, ¿verdad? Pero al Ujú. aplicar las, la sinalefa, ¿cuántas sílabas tendremos? Porque esta, porque aquí se va a unir y ya no quedaría 9, ¿no? La palabra Daría dea ocho. sería 8, entonces sería 9 menos 1. Son de abril, son de a, pues son de a, Son de son de abril las vacaciones, aquí es las vacaciones, ¿no? Entonces sería un ejemplo de sinalefa y se convertiría, es una regla que generalmente lo usamos más al momento de hablar, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. La sineresis. La sineresis. Sineresis. Seduce cuando en una... Seduce. Ay, ¿qué estoy pensando? Sucede cuando en una palabra se forma un falso diptongo al juntar en una sola sílaba dos vocales que normalmente irían en dos sílabas distintas. Recordemos que es un diptongo, que era un diptongo. Nadie se acuerda. Un diptongo era la unión de dos vocales en una sola sílaba. Y había dos, ¿se acuerdan? Las que son con vocales abiertas
las que son con vocales cerradas o las que son una abierta y una cerrada. ¿Cuál era la regla para los diptongos? ¿No es cierto? No separar excepto que sean vocales abiertas. En este caso, ay, purpureas, dice, a ver, ¿cómo sería esto? Mm, ¿Cómo sería esa oración? Pur- Purpureas, dice. pur- Purpurea. Planta de tallos gruesos y flores purpúreas, con el cáliz lleno de escamas con espinas en el suelo. Es una planta, purpúreas. Es una planta. Entonces dice purpúreas rosas sobre Galatea. La palabra purpúrea está originalmente compuesta por cuatro sílabas. ¿Por qué cuatro sílabas? Porque las sílabas re, as forma un diptongo con vocales cerradas y por lo general esto se separa. Pero en la sineresis, esta palabra va a sonar como una sola. Pero como en este verso ocurre una sineresis, juntamos en una sola las palabras re y as. Como resultado, el verso tiene 11 sílabas en vez de 12. Recuerden que los diptongos, como les dije anteriormente, ¿qué eran? ¿Sí se acuerdan de los diptongos? La unión de dos vocales puede ser así, puede ser ae, puede ser dos vocales abiertas, dos vocales cerradas, puede ser y también, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice la regla? Que cuando son dos vocales cerradas, el diptongo se separa, pero si son dos vocales abiertas o una abierta y una cerrada, el diptongo no se separa. En este caso, el diptongo sí se separa, pero aplicando la regla de la sineresis, esto no, no va. ¿Para qué? Para aplicar eso. Voy a buscar otra palabra de sineresis. Oye, sonreír, sentimiento, poesía, son palabras que tienen diptongos. ¿Cómo separarían la palabra poesía? O sea, gramaticalmente, poesía, ¿cuántas sílabas tiene? Ah, vamos a ver.
4. Poesía. Lo correcto sería, lo correcto sería o, Po, o, sí, sí. Ah, ah, eso 4. sería lo correcto. Poesía. Pero, ¿qué nos dice la regla de la sineresis? Que la unión de un diptongo falso, dice, sucede en una palabra que se forma un falso diptongo al juntar en una sola sílaba dos vocales que normalmente irían en dos sílabas distintas. Entonces, recordemos que la I tiene tilde, entonces esa no se separa. Ah, va. Entonces, la palabra quedaría, aplicando la sineresis, quedaría Poe. poe. Es que es la misma forma de hablar de arriba, ¿no? Poe, sí, Ah, poesía. Y ya no tiene cuatro sílabas, tiene tres. 3. Tiene tres sílabas. Sentimiento, guitarra. ¿Qué guitarra? ¿Qué más podría ser? A ver, estoy aquí mirando otras palabras. La Leal, almohada. lealtad. Almohada lleva H intermedia, Israel. Almohada. ¿Cómo se escribe almohada? ALMOHADA. Almohada. Entonces, no hay aquí una sineresis o no hay tampoco un diptongo porque ya tenemos una consonante de por medio, ¿verdad? ¿Cuál sería Ujú. otro? Los demás creo que están dormidos. A ver, ejemplo de diptongos. Yo, Luis, Fátima, Ricardo, Petróleo. Rolio. Dicen, aquí estoy despierto. Por lo general, o la forma correcta sería Tro. petróleo, Leo. ¿no es cierto? Ujú. Porque son dos vocales abiertas. Pasión. Entonces, ¿cómo sería? Petróleo, ¿cierto? Ujú. Petróleo. Aplicando Le- la Gasolina. sinéresis sería petróleo. Tro. Leo. Ya no tiene cuatro sílabas, tiene tres. Pero ¿a qué? No digo que esta sea la forma correcta de escribir. No se vayan a confundir con eso. No digo que esta sea la forma correcta de escribir. Estamos aplicando una regla llamada la sineresis, que al Niresis. momento de hablar, no separas en sílabas, lo juntas, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que esta es la forma correcta de escribir, estoy diciendo que esa es la forma en la que hablamos. Y ya al momento de separar en sílabas, ya no es el número de sílaba, cambia. Ahora vamos con otro ejemplo. Yo La listen. diéresis. A ver, John, ¿cuál sería una palabra? Paisaje. Paisaje. ¿Cuántas sílabas son las correctas y cuántas aplicarías? La sineresis. A ver, sería paisaje. Tres, ¿verdad? Ajá, Paisaje. sí, 3 serían. Vamos con, gracias John, vamos con la siguiente. La diéresis.
es el fenómeno contrario al anterior. Se produce cuando una palabra se destruye, un diptongo, separando en dos vocales que deberían estar unidas en una sola sílaba. De esta forma, las vocales se pronuncian en hiato. La diéresis suele señalarse en la escritura con el signo del mismo nombre, colocado sobre una vocal cambiada. Ejemplo, con sed insaciable, con sed insaciable. La palabra insaciable está compuesta normalmente por 4 sílabas. Pero como en este verso ocurre una diéresis, el diptongo sia se separa en 2 sílabas distintas. Sí y ya. Como resultado, el verso tiene 7 sílabas en vez de 6. Nótese el signo de la diéresis sobre la letra I. Primero, ¿qué nos dice? Que esto es lo contrario al anterior. Si en el anterior obligatoriamente se destruía y nosotros la uníamos, aquí este diptongo que eh, ortográficamente correcto es unido, lo separamos. Es lo contrario de arriba. Entonces, en la palabra insaciable, que normalmente tiene 4 sílabas, la vamos a convertir en 5. Y se va a poner este signo de, a ver, se va a poner este signo de 2 puntos sobre la letra o sobre la vocal, porque en sí son vocales, sobre las vocales que estamos separando. Como por ejemplo aquí, con sed insaciable. ¿De acuerdo? La sinalefa, la sineresis y la diéresis no se utilizan siempre, sino solo cuando es necesario. Es decir, cuando el poeta busca alcanzar un determinado número de sílabas métricas. ¿Recuerdan que en la clase anterior habíamos visto acerca de la poesía, específicamente de la poesía de amor? Pues estas reglas, ya les acabo de decir, ¿por qué específicamente contamos? Porque al momento en que usted está creando un poema, un verso, cuenta las sílabas. Entonces el poeta tiene que tomar en cuenta estas reglas para poder separar su verso, su párrafo, su línea que está inventando su verso de amor. ¿De acuerdo? Se me acaba la hora, nos vamos a conectar nuevamente y vamos a hacer ahora ejemplos con estas cosas. ¿De acuerdo? Nos conectamos de nuevo, chicos.